de nuestro país, con Félix Guinán. El miércoles vamos a conversar con el educador e investigador acerca de la educación Mariano Herrera. El día jueves vamos a tener un programa por Zoom con 6, 8 personas, activistas cívicos que fueron protagonistas del acontecimiento que será pues el motivo de nuestro análisis. Y el viernes vamos a conversar con Nancy Hernández de Martín de FENASO Padres y con Jesús Torrealba, en aquel momento activista de la Asamblea de Educación. Hoy vamos a comenzar esta semana con motivo de que la semana pasada fue 31 de marzo. 31 de marzo del año 2001 fue un momento muy importante en la promoción de una nueva ley orgánica de educación y en el rechazo al decreto 1011. Bueno, de eso vamos a conversar hoy con quién más que un buen amigo de esta casa, con el educador e investigador venezolano en materia de educación de la Universidad Católica Andrés Bello, Leonardo Carvajal. Leo, un abrazo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Elías, un gusto en saludarte. Sí, Leonardo. ¿Qué tiempos aquellos? Hace 20 años, Leonardo. Hace 20 años estaba usted parado en una tarima. Sí, señor. Con 10 o 12 mil personas alrededor, haciendo de presentador, no de un sábado sensacional, porque eso fue un sábado 31 de marzo, sino de un sábado nacional, un sábado popular, porque se estaban dando al mismo tiempo esa mañana en unas 20 y tantas ciudades del país distintas manifestaciones. Por supuesto, la más concurrida y la más, digamos, visteada y difundida por los medios fue la de Caracas, la de Chacaíto, la de la Plaza Brión, pero hubo, mira, desde Puerto Ordaz a Maracaibo. Sí, señor. Y desde Cumaná hasta San Cristóbal. A veces eran actos de 300 personas en un local cerrado, a veces eran actos en la Plaza del Hierro, en la Plaza República, en Maracaibo, con 500, con 1000 personas. Eso fue muy interesante porque fue un reto que nos pusimos, y hablo en plural porque unas 8, 10 o 12 organizaciones de la sociedad civil nos atrevimos a autoconvocarnos y convocar al país, a los ciudadanos, a hacer algo ese día en pro de una educación mejor, una educación libre, democrática, y teniendo como epicentro Caracas, pero demostrarle al gobierno y al país y a nosotros mismos que no éramos un fenómeno caraqueño, que éramos una realidad nacional. Entonces, eso fue lo importantísimo de ese 31 de marzo, que tuvo también dos experiencias previas también, digamos, de calle. Una, yo tengo muchos recortes de prensa porque soy educador e historiador a la manera vieja, ¿no? Entonces tengo carpetas y carpetas de Manila con recortes, y tengo una así a todo tamaño, media página del Universal o del Nacional, donde está usted, Elías Santana, y el abogado Alonso Domínguez y algunos más, llevando unas carretillas con cajas, con firmas muy bien cuidadas y escrutadas ante el Tribunal Supremo de Justicia la primera semana de febrero. No recuerdo si fue el día 4 o el día 5. Sí. Pero fue el lunes, Leonardo. Porque fue un lunes, ¿verdad? El lunes 4 de febrero, y bueno, y estando allí en esa inmensa cola, nos enteramos que no habría despacho ese lunes. Entonces las firmas se llevaron las cajas al centro de la Acción Popular, a la casa del padre Armando Jansen, y allí se resguardaron hasta el día siguiente, en que se hizo un acto ya más administrativo. Pero a esa movilización del 4 de febrero vinieron personas, además de Valencia, recuerdo de Barquisimeto, porque ese año ganó Cardenales y ellas venían vestidas de cardenaleras, las promotoras de estas asociaciones de padres, ¿no? Claro, eso. Ahí fuimos, no sé, unas 2.000, 3.000 personas. Sí, señor. Un gentío en relación con la explanada que está ante el tribunal, y sobre todo para respaldar un acto de sentido cívico, pero digamos de corte jurídico, pues, porque eran adhesiones, firmas de adhesión
a unas demandas que un par de gremios venezolanos, creo que el Colegio de Profesores y la Federación Venezolana de Maestros, sí, habían introducido en la primera quincena de enero para pedir la nulidad del decreto 1011. Y previo a eso, el 19 de enero exactamente, fue un viernes, habíamos ido sin marcha, sino llegando cada quien por su lado, unas 4 o 5 mil personas al centro de Caracas, que todavía se podía hacer eso, y fuimos primero a la Asamblea Nacional. Una comisión entró al recinto y entregó un proyecto de ley de educación que habíamos fraguado durante un trimestre, 7 organizaciones de la sociedad civil, y luego de eso, con 91.674 firmas de respaldo, o sea, originales, o sea, una a una. Yo conservé por muchos años la fotocopia de esas 91.000 firmas. Y luego de entregar allí, de declarar ante los medios, los que estaban dentro del recinto, los que estábamos afuera, subimos ordenadamente hasta el Ministerio de Educación, 5 cuadritas, y estuvimos un par de horas allí protestando civilizadamente contra el decreto 1011. O sea que ese día que arrancó todo, tuvimos, digamos, un movimiento con 2 direcciones. Una proactiva de proponer un proyecto de ley de educación bien pensado, eso lo garantizo, y a la vez protestar contra un decreto que violaba la Constitución, la ley de educación y hasta el sentido común. De allí pasamos al acto de febrero para pedir con gente en la calle un respaldo a una acción jurídica de recurso de nulidad, y luego pasamos a una demostración de músculo ciudadano, de musculatura, con aquel evento nacional, ¿no? Esos fueron los 3 grandes momentos en los que se puede marcar el despertar de la sociedad civil a un plano político, puesto que si estábamos luchando por una ley de educación, por supuesto que ese es luchar por una política educativa de largo plazo, y a la vez estábamos haciéndolo todo con fuerza y a la vez con civilidad. O sea, constantemente desde el primer momento. Yo recuerdo el primer día que fuimos al ministerio, yo estaba encabezando en ese momento el grupo, mientras los que entraron a la asamblea decidimos que fuese otro grupo, y yo tenía un megafonito, y recuerdo que hubo, mira, si estábamos allí 5.000 personas, en todas partes hay ovejitas negras. Habría tal vez unos 50 que, como las puertas de vidrio del Ministerio de Educación, las de la entrada, estaban cerradas, no las cerraron, pretendían caerle a piedra y romperlo. O sea, ahí hubo que oponernos. Uh-huh. y claro, eran una enorme minoría, eran si acaso el 1%, 50 de 5.000, y quedaron neutralizados, ¿no? Pero desde ese momento nosotros teníamos que marcar una pauta de que no podíamos combatir, luchar contra arbitrariedades, contra abusos, etcétera, cometiendo a la vez, en este caso, abusos contra una propiedad pública. Esos son los 3 momentos, y me parece muy importante esto que estás haciendo esta semana, o sea, arrancar recordando una historia, no por nostalgia, sino porque hay cosas que aprendimos y cosas que se pueden reflexionar a estas alturas sobre cosas inteligentes que hicimos, creo que las más, y eso que todos éramos, digamos, novatos en el arte de la lucha política, porque éramos ONGs, pues, todos, y a la vez también reflexionar tal vez sobre alguna exageración maximalista en que pudimos incurrir en algún momento. Pero creo que son muchos más los aciertos que los fallos que tuvimos. Leonardo, ¿cuál dirías tú que, a la luz de esas experiencias, de esos aprendizajes, es la agenda de la sociedad civil en materia educativa en el año 2021, 20 años después? En aquel momento, como bien lo dijiste, proponiendo una visión del sistema educativo a través del proyecto de ley orgánica de educación y rechazando una medida de corte intervencionista. ¿Cuál es la agenda hoy, Leonardo? Mira, la situación está muchísimo más difícil. Sí, señor. Porque parte del hecho de que tenemos un año
en el que para yo diría 60-70% de los niños y jóvenes venezolanos no ha existido educación. Aquí hemos perdido un año, porque si el 60-70% no tiene computador en su casa, ni laptop, ni teléfono inteligente, y quien lo tiene muchas veces tiene inmensos problemas de conectividad o se va la luz por regiones del país, etcétera, porque no todo es Caracas, y aún en Caracas es así. Y además la inmensa mayoría de los maestros, aunque sean jóvenes y tengan, digamos, un uso de las redes sociales, no estaban entrenados para trabajar pedagógicamente en el mundo virtual. Sumando todo eso, realmente el problema fundamental es tenemos cero educación para el 70%, pues, y para el 30% que la ha tenido, ojo, porque yo estoy, digamos, cansado de leer testimonios de los padres que dicen que al final el docente pasó a ser él, y que la tarea de los docentes fue pedir como muchísimas asignaciones a los muchachos, incluso más que en el tiempo de presencialidad, y que entonces eso fue una misión imposible que le dejaron a los padres enseñar sobre tantas cosas en la casa, de manera que nos ha agarrado así muy al descampado esta crisis, y lo fundamental es poder retomar de alguna manera medianamente sensata siquiera los estudios, o sea, el avance de los muchachos, asumiendo que se perdió un año, o sea, porque esa es la realidad. Bueno, y eso nos pasa. Yo perdí el tercer grado, me hicieron repetir tercer grado y no fue ninguna tragedia al final, ¿no? Pero no se puede seguir perdiendo más, y entonces hay que buscar unos modos y maneras de, aprovechar experiencias positivas que se hayan tenido en materia de educación virtual, y buscar maneras, y entiendo que esa era la onda en la que hace pocas semanas andaba, y creo que anda, la red de padres, madres y representantes, la doctora Lila Vega, etcétera, sí, de ver cómo se volvía a lo presencial, porque mira, el problema es el siguiente: en la Universidad Católica nosotros hemos manejado 2 semestres íntegramente de manera virtual, pero estamos hablando ya de muchachos de 18 o 20 años. Y sin embargo para ellos es enormemente difícil, y son la mayoría de clase media. Cuando yo hago las sesiones los viernes por Zoom con mi grupo de 12 alumnos, por ejemplo, de un curso, se conectan 6 o 7, y son estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello. No son ricos, pero sí son clase media, casi todos. Entonces, uno piensa entonces en los niños de Lagunilla, los niños de Cumanacoa y los niños de Puerto Ordaz. O sea, ese es un enorme problema, y entonces hay que buscar la manera de, yo diría, eso fue lo que yo planteé hace meses, y el ministro Ovidio Sordo, utilizar la televisión, que dentro de todas las herramientas tecnológicas creo que es la más universal, claro, y la que tiene menos dificultades, y conseguirse a través de un pool de excelentes profesores buenos programas televisivos que enseñen distintas cosas ligadas al programa, y al menos permitirle a los muchachos de todos los rincones del país, de los sitios más pobres a los sitios más encumbrados, poder disfrutar de excelentes clases audiovisuales que hayan hecho profesores venezolanos, argentinos, peruanos, lo que sea, a lo largo de las últimas décadas. O sea, creo que se ha tendido a mirar mucho, digamos, las últimas herramientas y vehículos tecnológicos, y se menospreció, y lógicamente las adquisiciones y los logros también tecnológicos de la era de la televisión educativa, que arranca entre nosotros al menos desde los 70, sí, y en el mundo. Entonces hay muchísimas cosas que están en español que pueden ser enseñadas a través de ese medio, y eso permitiría igualar, incluso es un lujo
O sea, que el niño de Altamira y el niño del barrio de Cumanacoa puedan tener el mismo profesor enseñando de manera excelente y con buenos dispositivos tecnológicos, enseñando, no sé, la flor o enseñando la geografía de Venezuela. Entonces, creo que por ahí puede haber un remedio todavía en estos terribles próximos meses, donde ciertamente no va a poder, a pesar de que a mí me parecía, a Lila y a muchos nos parece, que es esencial el encuentro de los niños y jóvenes. A eso aludía cuando hablaba lo de la universidad. Ya el muchacho de 20 años ya ha tenido, digamos, una dosis de 12 años de socialización en su primaria y secundaria, pero estamos hablando de que en primaria, sobre todo, la educación no solamente es para que usted aprenda a calcular y a escribir bien y geografía, sino para que usted aprenda a socializar, a convivir, a manejar emociones, etcétera. Y eso sí, también se lo están perdiendo completico nuestros niños. Entonces, yo veo por ahí la cosa, hablando del sector mayoritario, el que tenía 7,5 millones de venezolanitos entre 4 y 17 años involucrados de preescolar a media. Leonardo, vamos a estar toda esta semana, estás invitado a escucharlo y a lo que nos quieras proponer después. Ya tenemos confirmado a Mariano Herrera, va a estar con nosotros Félix Guinán, Nancy Hernández de Martín, y un día vamos a estar con gente como Lila Vega, como Mora Jean, Jaime Gallardo, con activistas que estuvieron presentes en esa actividad, y los vamos a tener todos alrededor del grupo Zoom para compartir la experiencia y, como tú bien dices, los aciertos y también cuáles pueden ser los aprendizajes para el futuro. Leonardo, tengo la impresión de que el Ejecutivo Nacional, de que el proyecto político que en este momento encarna Nicolás Maduro ha cumplido en buena medida su objetivo de la desmovilización de los padres y representantes, no solo de la educación privada, sino también de la educación oficial, que en algún momento respiraron a través de los PAE y tal, pero que hoy por hoy la figura de los consejos educativos aplacó toda esa fuerza, y fíjate que hoy no hay una presencia y de hecho no hay una celebración de esos 20 años, porque no hay prácticamente sociedades de padres y representantes tan activas como en aquel momento. ¿Qué piensas, Leo? Sí, yo creo que uno de los objetivos del gobierno lo tuvieron clarito desde los primeros años de actuación, era no solamente ir neutralizando o ganándole a las fuerzas políticas, sino impidiendo cualquier tipo de organización social autónoma. Eso lo marcó, tú obviamente lo has analizado, la ley del poder comunal, la primera ley, la del 2006, todavía dentro de los conceptos, las figuras jurídicas que permitía, estaba que si clubes deportivos, asociaciones vecinales, no sé cuántos, tomando, digamos, conceptos sociojurídicos que habían estado vigentes en las décadas anteriores y que habían funcionado. Pero ellos en el año 2009, prevalidos de que tenían una Asamblea Nacional para ellos solitos, gracias a la brutalidad política de la abstención del 2005, reformaron la ley del poder comunal, y yo tengo las dos versiones, y en la segunda está muy claro, o sea, solamente el Consejo Comunal, los otros nombres, los otros conceptos desaparecen, o sea, no tienen desde ese entonces legalidad, y por supuesto ningún acceso a recursos y a ningún tipo de facilidades o apoyos, etcétera, ¿no? Es lo mismo que pasó también con el movimiento de las cooperativas, que en unos primeros años el chavismo las estimuló, le puso recursos, etcétera, y luego decidió que al parecer eran organizaciones suficientemente autónomas como para permitirles vivir, y entonces las ahogó, las ninguneó y pasó a sus modelos. Entonces, esos modelos son unos modelos cooptados, unos modelos donde el funcionario del gobierno es a la vez dirigente del partido y a la vez es el controlador
el promotor inicialmente y luego el único controlador de supuestas organizaciones o reales organizaciones sociales, pero controladas muchísimo. Alguna vez alguien escribió, en estos días lo leí y yo lo había pensado antes, hasta he escrito algo un poquito sobre eso, que el modelo que les gusta más es parecido al que tenía Gaddafi en Libia, cuando decía que Gaddafi, cuando lo derrocan, bueno, pero ¿por qué me quieren hacer una revolución si yo no tengo el poder? Si el poder está en 43.000, no me acuerdo el nombre, pero eran así como consejos populares. Póngale el igual y di consejo comunal. O sea, el poder está repartido en 43.000 consejos comunales en todo el país. Y bueno, entonces la culpa de todos los problemas, si se vacuna o no, si hay dinero, si hay agua, si no sé cuánto, todo tiene que parirlo el Consejo Comunal, con lo cual a la vez están haciendo otra jugada, y es darle una zancadilla a poderes políticos intermedios significativos como son alcaldías y gobernaciones, que eso también siempre en cualquier realidad política o proceso político, cualquier país, significan los espacios donde los futuros próximos aspirantes a dirigir nacionalmente una sociedad, pues se van fogueando. O sea, en Venezuela fue así, varios gobernadores que tuvimos de candidatos presidenciales, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Es como un mecanismo de visibilidad y de demostrar suficientemente capacidad gerencial y buen uso político como para luego aspirar. El proyecto siempre fue monárquico vitalicio, con derecho a nombrar sucesor y controlar el país desde una claque. Y en ese sentido a la educación nos tocó, como tú bien señalas, nos tocó, y la ejecutora de eso más notoria fue Marianne Hanson, cuando estuvo de ministra el año 2012-2013, y sacó aquella malhadada resolución 058, correcto. Con la cual no pudimos. O sea, ahí son dos experiencias. Nosotros destrozamos con mucha inteligencia y fuerza el decreto 1011, que salió de las entrañas de Marianne Hanson, aunque lo firmó Navarro, sí, pero no pudimos con la resolución 058, porque la gente se plegó. Cuento una brevísima experiencia. Eso salió como en octubre del 2012 y entonces, bueno, me invitaban muchísimo a ir aquí, allá, a Caracas, a otras ciudades, a hablar sobre eso. Iba, analizaba, y cuando llegó ya más o menos el mes de enero, ya yo tenía, 40, 50 exposiciones, foros sobre eso, y lo que me terminó de plegar la carpa, como dicen los catalanes, los españoles, es que en un colegio de monjas yo hago el análisis y explico por qué ese decreto tiene peligrosísimas consecuencias, no sé cuándo, esa resolución tal, y al terminar el foro me dice la monja directora, profesor, muy bueno lo que usted dijo, ya le mandamos a la ministra las listas con todos los comités que ella pedía. O sea, se me cayó el alma, porque ella lo que estaba confesando allí, diciendo es, mostrando una conducta exageradamente adaptativa, cuando era algo que estaba en discusión. Ella misma estaba promoviendo la discusión en su colegio. Estábamos viendo la multitud de aristas negativas que tendría ese modelo, pero optaron en ese año 2012, yo creo que hubo como cierto ya cansancio por plegarse, adaptarse, mimetizarse, porque la ministra estaba amenazando con retaliaciones, y creo que prefirieron mentir, porque sencillamente aquel modelo, aparte de ser sumamente peligroso, también era tan aparatoso, tan engorroso, sí, que era incumplible. Y entonces, pero ella lo que estaba pidiendo era la lista del comité de salud, el comité de defensa pública, el comité de deporte, el comité de todo, y en la lógica burocrática del ministerio se contentaban con que les llegaran, como dijo la misma Marianne Hanson, ya me han llegado las nóminas de todos los comités donde están integrados todos de la manera que yo quiero, de 20.000 planteles de los 28.000. Entonces optaron por eso. Al final el modelo no funcionó, gracias a Dios, porque si hubiera funcionado hubiese sido
o sea, la debacle absoluta de cualquier tipo de plantel, oficial o privado, pero ya los ánimos de enfrentar las cosas con civismo ya estaban muy disminuidos. Leonardo, agradecido por tu presencia en este inicio, en esta semana que vamos a dedicar a esos acontecimientos del 31 de marzo, pero por supuesto a partir de ellos a entender todo ese proceso histórico. Como siempre, mi admiración y mi aprecio, Leonardo. Muchísimas gracias a ti, Elías. Un abrazo. Bien, llegamos al final de nuestro espacio en Habla Caracas con esta vital conversación con Leonardo Carvajal para comenzar a comprender la significación de los acontecimientos del 31 de marzo del año 2001. Será entonces hasta mañana. Mañana vamos a hablar con el ingeniero Félix Guinán, que era vocero en aquel momento del movimiento Nulidad 1011. Nos vamos, pero recuerda que de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, Habla Caracas. Habla Caracas. Por Radio Fe y Alegría y radiocomunidad.com. Bueno, Caracas, Dios te bendiga, entera, completita. Y que viva Venezuela.